tema de hoy. Y el tema de hoy es Edad Media. Vamos a arrancar, ustedes ya vieron algo de Edad Media con el profesor la clase pasada. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada, como para más o menos estar todos en la misma línea, y luego vamos a avanzar sobre el tema de la clase de hoy. Les pido entonces que me acompañen durante estas 2 horas o 1 hora 50 minutos de Edad Media, donde vamos a conversar un poco acerca de este periodo histórico. Recordarán entonces que nosotros habíamos empezado diciendo que la Edad Media arrancaba con la caída del Imperio Romano, es decir, año 476 después de Cristo. Los germanos empiezan una serie de invasiones, los pueblos germánicos empiezan una serie de invasiones, como digo, empiezan a presionar las fronteras del imperio, empiezan a bajar o a migrar hacia el sur. Hay quien habla de invasiones bárbaras, este, sobre todo, sobre todo los italianos, los franceses, los españoles, y hay quienes hablan de migraciones germánicas, que es una forma más políticamente correcta, ¿no? Por lo general los alemanes hablan de migraciones germánicas, porque hablar de invasiones bárbaras, ellos quedarían como los bárbaros y a nadie le gusta ser un bárbaro, ¿no? Saben ustedes, creo que lo mencionamos la clase pasada, bárbaro le decían los romanos a los pueblos germánicos y bárbaro significa el que balbucea, ¿no? Es una especie de estos no hablan latín, no son de los nuestros, son ajenos, son otros y como otros que son, tienen digamos, son hostiles, ¿no? Son hostiles al Imperio Romano. Bueno, año 476, entonces finalmente, luego de una serie de procesos migratorios germánicos, este, aparentemente era un érulo, los érulos eran un pueblo germánico llamado Odoacro, entra en Roma a saquear Roma. Ahí lo tenemos a Odoacro entrando en Roma y saqueando la ciudad eterna. Y luego de saquear Roma, dice, bueno, tráiganme al emperador. Y todo el mundo le dice, no, mire, Odoacro, el emperador no está acá. El emperador hace años que vive en otra ciudad fuera de Roma llamada Ravenna. Y Odoacro se va hasta Ravenna, toma como prisionero al último emperador que se llamaba Rómulo Augusto, ¿no? Es decir, el imperio romano es un imperio capicúa. Empieza con Rómulo y termina con Rómulo, ¿no? Empieza con Rómulo y Remo, Rómulo siendo el primer rey de Roma, suerte que no tengo problema para decir las R's, y termina la historia de Roma con Rómulo Augusto, opa, el último emperador del imperio romano. Odoacro toma Roma, toma Ravenna, depone a Rómulo, insisto, suerte que no tengo problemas con las R, y toma las enseñas imperiales, es decir, los símbolos del poder imperial romano, y lo envía a Constantinopla. ¿Se acuerdan que Roma había sido dividida en dos partes, ¿no? Roma occidental y Roma oriental. Roma oriental va a tener su capital en Constantinopla, también llamada Bizancio, y hoy llamada Estambul. Cualquiera que haya visto una novela turca conocerá la ciudad de Estambul por lo menos por imágenes. Bueno, ahí es donde estaba la capital del Imperio Romano de Oriente. Pero el Imperio Romano de Occidente, el que tenía su capital en Roma, cae en el 476, dando comienzo entonces a este periodo histórico que es la Edad Media. Y si decimos que Roma es un imperio capicúa porque arranca con Rómulo y Remo y termina con Rómulo Augusto, la Edad Media es un periodo histórico también capicúa porque, como veían ustedes la clase pasada, empieza con la caída de Roma en el 476 y termina con la caída de Roma en 1453. Es decir, que la Edad Media va desde la caída de Roma hasta la caída de Roma. De vuelta, otro periodo histórico capicúa. Y con eso, con la caída de Roma, entonces, con esto que acabamos de mencionar, damos comienzo a este maravilloso periodo histórico llamado la Edad Media.
creo, no recuerdo si en este curso hicimos la aclaración, siempre hacemos la aclaración, yo ya la verdad que lo he dicho tantas veces que no sé ni si fue este año, pero siempre hacemos la aclaración de que estas divisiones entre periodos que nosotros hacemos en realidad son invento de los historiadores, ¿no? Es decir, es una forma en que los historiadores ponen de alguna manera un límite entre una etapa y otra de la historia. Siempre digo y siempre hago la misma metáfora. No es que una persona se fue a dormir el 31 de diciembre del año 476 y le dijo a la esposa antes de acostarse: ay vieja, estoy podrido de esto de vivir en la antigüedad, qué suerte que mañana arrancamos la Edad Media. No funciona así, no es esa la idea. La idea es que pasados muchísimos años de los eventos, los historiadores, por una cuestión de ponerse un orden, de más o menos, digamos, de alguna manera categorizar las situaciones, las historias, lo que ponen son límites artificiales. Y este evento, la caída de Roma, es un límite artificial que marca el cambio de la Edad Antigua a la Edad Media. Y acá también la pregunta, Edad Media, significa... Ay, gato, bájate, gracias. Significa la Edad Media que tenemos, la Edad Media está entre qué, entre medio de dos edades, está en el medio. Esto claramente es un invento del Renacimiento y de la modernidad, ¿no? Cuando los ilustrados, cuando la época de la Ilustración miran hacia el período que los antecedió, le pusieron como nombre Edad Media, porque está entre medio de qué? Está entre medio de la antigüedad, Roma y Grecia, que son así como wow, ¿no? El derecho romano y la filosofía griega, y ellos, que son igual de wow que los antiguos. Dicho eso, la Edad Media nos la presentan y en la cultura popular nos es presentada de varias maneras, ¿no? Como ese lugar de castillos fríos, de cuentos de hadas, donde ocurre toda la magia, nos es presentada como el lugar donde hay duelos con espadas, donde tenemos caballeros de brillante armadura que van al rescate, ¿no? De princesas y otros cuentos maravillosos, y también nos es presentada como esa especie de vertedero cultural que fue la humanidad durante 1000 años, donde prácticamente no conocían lo que era el agua con finalidad higiénica, ¿no? Es decir, acá se morían porque eran una manga de ignorantes con H mayúscula. Es una broma. Eh, la verdad es que tampoco había dragones en la Edad Media, tampoco hay que glorificarla y tampoco hay que decir que era el mejor periodo, pero la verdad es que fue un periodo histórico como cualquier otro, lleno de seres humanos como ustedes, como nosotros, que vivían y hacían lo mejor que podían. No eran todos tontos, no eran todos sabios, pero la Edad Media no es ni eso que nos muestran de un periodo lleno de peste, muerte, mugre y desolación e ignorancia, ni es un periodo de caballeros de brillante armadura, castillos, leyendas y dragones. Fue un periodo histórico donde vivió gente y donde la gente tuvo problemas e intentó resolverlos, como por ejemplo acá, que no tenemos ni un solo teléfono en toda la imagen, solamente gente viviendo el momento, ¿no? Es decir, nada distinto de lo que podríamos hacer ahora. Digo, hacemos este ejercicio como una forma de también, como una especie de empatía histórica, ¿no? De decir, bueno, eran seres humanos como nosotros, no, tampoco eran tan distintos. A veces culturalmente como que tenemos esa idea de que nosotros somos lo mejor que ha dado la humanidad, que tenemos la verdad de la milanesa y que todos los que nos precedieron eran un poco tontos y en realidad no es así. O en cualquier caso, los que vengan 500 años después dirán que nosotros éramos un poco tontos. Entonces, hasta por una cuestión de que los del futuro no digan eso de nosotros, vamos a intentar nosotros no decirlo de los del pasado. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión personal.
Bien, me imagino que hasta acá no tienen ninguna duda, pregunta, consulta ni sugerencia, pero ni bien ustedes algo que no les cuadre, algo que quieran preguntar, saben que levantan la mano, como hizo Salcedo hoy hace un rato, y preguntan, y si tenemos una respuesta para darles, la compartimos, y si no, inventamos sobre la marcha lo primero que se nos ocurra. O les decimos que no sabemos, que es académicamente mucho más honesto. Esto que estamos viendo acá en pantalla entonces es un mapa de Europa. Por si alguno no lo había descubierto, esto es un mapa de Europa. Montaño me hace una pregunta, la respuesta es sí, también doy principios, soy ayudante, perdón, en principios de derecho constitucional no me acuerdo si es en RI o en relaciones laborales, pero no tiene que ver con la clase la pregunta, Montaño. Pero está bien, porque yo dije que contestaba las preguntas. Esto que estamos viendo acá entonces es un mapa de Europa, por si alguien no se había percatado. Europa comienza, bueno, me adelanté un poco. Europa, si ustedes se fijan en los mapas del Imperio Romano, por lo general el Mediterráneo está en el centro del mapa del Imperio Romano, porque el Imperio Romano dominaba todo lo que era el sur de Europa y el norte de África, ¿no? De alguna manera el mar Mediterráneo se había transformado en lo que decían los romanos el Mare Nostrum, es decir, el mar nuestro, porque era como una especie de piscina interior que se habían hecho los romanos, dominaban absolutamente todas las costas. Sin embargo, cuando nosotros miramos los mapas medievales, vamos a ver que Europa, el Mediterráneo queda como la frontera sur, el norte de África queda separado y nos centramos sobre todo en lo que es, valga la redundancia, Europa Central, que está constituido más o menos por esta zona que estoy mostrando acá. Creo que ustedes ven el puntero del mouse, porque yo lo uso mucho para señalar. Bien, lo ven. No, esta zona de Europa Central, mayormente Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, etcétera. Esta zona de Europa Central empieza a ser el punto medio del mapa, si se quiere, ¿no? Es decir, el punto central de la política europea. Y esto en buena medida se debe a un personaje histórico, Carlomagno, y acá Carlomagno es importante históricamente. ¿Por qué es importante históricamente? Y quiero que me sigan porque esto va a ser relevante dentro de un ratito. Carlomagno, a ver, ¿cómo lo explico? Empecemos por el principio. La situación es la siguiente, cae el Imperio Romano. Roma era el centro de poder político, económico, militar, cultural, jurídico. Todo lo que ustedes se puedan imaginar pasaba por Roma o pasaba por Bizancio, la capital de Roma de Oriente. Obviamente, cuando cae Roma, esto genera un vacío de poder. Ustedes que estudian relaciones internacionales tienen que estar bastante informados de lo que es un vacío de poder y de lo que un vacío de poder genera en una sociedad. Cuando en una sociedad se da un vacío de poder, siempre se dice en ciencias naturales que la naturaleza aborrece el vacío. De alguna manera en política esto parece funcionar de una manera similar, ¿no? Cuando se da un vacío en la política o en el poder, se tiende a llenar con lo primero que haya. Lo primero que había en la Edad Media eran los pueblos germánicos, que se reparten los territorios de Roma, o sea, todos los territorios que tenían los romanos se los reparten entre ellos y empiezan a generar pequeños reinos, pequeños reinados. Pero los romanos, a ver, gato, ¿qué querés? ¿Querés subir? Sí, quería subir. Bueno, dale, pasa por acá. Eh, les estaba diciendo, sí, gato, sí. Les estaba diciendo, ay, ¿te vas a poner a amasar, gato? Les estaba diciendo entonces, generan pequeños reinos donde van atomizando ese poder. Ese poder se empieza a fragmentar y se empieza a atomizar. Y esto va a ser importante. Pero además hay otra cuestión. Nosotros pensemos que los pueblos germánicos venían del norte de Europa, zonas frías, y eran, o por lo menos se habían adaptado a una vida de carácter nómade. Tenemos que pensar en eso. Se habían adaptado a una vida de carácter nómade.
Los pueblos germánicos eran pueblos atrasados en comparación con Roma. Entonces, si bien Roma ya estaba en decadencia cuando los pueblos germánicos llegan, también es cierto que estaban los romanos mucho más adelantados que estos pueblos germánicos. Y de alguna manera Roma quedó en la cultura europea y en la cultura occidental como el punto máximo, y esto es una apreciación no de carácter histórico, sino de consideración cultural. Quedó Roma, es vista en la Edad Media como el punto máximo del desarrollo de la humanidad, como algo que se quiere emular, como algo que se quiere restaurar, como algo que se quiere hacer de vuelta. Queremos volver a Roma. Es como Roma es lo mejor que hemos hecho como humanidad, queremos volver hacia ello. Y ustedes dirán, qué bolazo esto, ¿no? De que por qué querríamos reconstruir Roma. Es como medio disparatado. Y sin embargo, si nos ponemos a pensar, no es tan disparatado. Hace 2, 3 años, no me acuerdo, si alguno se acuerda, me lo dice, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que Roma era el centro de Europa y que debía ser la capital de la Unión Europea porque Roma era la cuna de la cultura europea y occidental. O sea que esa idea de reconstruir Roma podríamos decir que llega hasta hace un par de años atrás con ese discurso de la primera ministra italiana. O sea, no es algo que hemos abandonado del todo. Entonces, yo qué sé, yo tengo amigos europeos que me dicen, yo soy ciudadano romano, ¿no? Yo les digo, ¿y por qué? Y me dicen, no, porque el edicto de Caracalla, ¿se acuerdan del edicto de Caracalla que le daba la ciudadanía a todos los habitantes del imperio? Nunca fue derogado. Entonces, como yo nací en territorio del imperio, soy ciudadano romano. Bueno, dice uno. Claro, acá González es un maga, pero con Roma. Ya estoy con usted. Este, bueno, no la escucho pues está manejando, así que no, no porque todavía vamos a generar un siniestro de tránsito. Y le vamos a dar trabajo a un abogado extranjero que no queremos. Sí, acá solo las vacas. No, lo que te iba a decir que era en el 2022-2023 que salió electa Giorgia Meloni y que con respecto a Carlomagno, no sé si lo vas a decir, pero Carlomagno es el que definió unificó las medidas de un pie, una milla, una cuarta, una pulgada. Era el pie de Carlomagno. Eso fue lo que definió las medidas, no sé si lo sabían. Hizo más que eso Carlomagno, está muy bien el aporte, hizo más que eso Carlomagno, incluso unificó las reglas de escritura entre los francos. Los francos no eran muy de la escritura, eran un pueblo bárbaro, un pueblo germánico. Carlomagno entendió que la administración pública necesitaba una escritura suficientemente desarrollada y fija las reglas de la escritura, lo que terminará evolucionando en el francés y en el alemán, algunas, este, no el franco germánico original, pero bueno, eso se lo dejamos a los lingüistas. Acá Chávez nos dice la capital de Italia era Roma y la capital es del mundo, era Roma. Pero bueno, algo así creo que fue que dijo Giorgia Meloni. Pero digo, la idea era reconstruir Roma y Carlomagno es, de todos los que lo intentaron, probablemente el que estuvo más cerca. Carlomagno no fue el primero de los carolingios, era un rey franco. Los francos eran uno de los pueblos germánicos que invadió Roma, los godos, los francos, los ostrogodos, los lombardos, los érulos, los visigodos, los vándalos, todos esos eran pueblos germánicos que invadieron y terminaron acelerando la caída de Roma. Carlomagno es descendiente, pero es de los francos, va a ser rey de los francos. En realidad él es carolingio, es de la dinastía de los carolingio. Eh, Antes que él fue la dinastía de los merovingios, que fueron los que detuvieron a... En realidad no lo detuvieron ellos, lo detuvo el abuelo de Carlomagno, ¿no?
En la batalla de Tours, 732, detuvieron el avance musulmán sobre Europa. Si alguno jugó a Age of Empires, hay una campaña ahí sobre la batalla de Tours, en la cual frenan el avance musulmán sobre Europa. El abuelo de Carlomagno tenía un nombre muy particular que todos recordarán, aunque no quieran, se llamaba Pipino. Yo no le puse el nombre, fue la madre o habrá sido el padre, pero se llamaba Pipino y el apodo era el corto, porque era bajito. Yo no hago las reglas, simplemente les traigo el mensaje de que el abuelo de Carlomagno era Pipino el breve o el corto. Carlomagno entonces intenta reconstruir el Imperio Romano y va a tener bastante éxito en esta gesta de reconstruir el Imperio Romano. Solamente que lo reconstruye en el territorio equivocado, por decirlo de alguna manera. Si ustedes ven el mapa, esta es, ¿no? Va creciendo la expansión de los francos y en realidad los francos lo que hacen es tomar los territorios del norte, lo que hoy es Francia, buena parte de Alemania y el norte de Italia. Igual después esto lo vamos a ver. Gracias Lima por reírse de mis chistes. Este siempre es bien valorado. No, va a intentar unificar estos territorios del norte de Europa y va a lograr unificarlos en lo que es el Imperio Carolingio y se va a coronar como emperador de los francos en el año 800 después de Cristo. Fíjense que Roma cae en el 476 y fíjense que Carlomagno es coronado como emperador en el año 800 después de Cristo, ¿no? O sea, pasan ahí unos cuantos siglos entre un evento y el otro. Y esto es otra característica de la Edad Media que vamos a mencionar ahora en un segundito. Pero quédense con eso. Si algún detalle más, 25 de diciembre del año 800, la coronación de Carlomagno. Zulbarán, usted quería decir algo. Buenas noches, profe. Quería solamente para ver si no estaba perdida, con respecto cuando habló de las dinastías que dijo que Carlomagno pertenecía a los carolingios, la dinastía, solo para confirmar, la de los antoninos está mucho antes, ¿no? Sí, sí, los antoninos es una dinastía de los romanos, o sea, nosotros ya, Ahí Roma va, ya no solo existe. está, solo para confirmar. Acá nos olvidamos de los romanos ya no tienen nada que ver en todo esto. Ahora estamos en la Edad Media, que es mucho más interesante y mucho más divertida. este, que esos aburridos romanos. Además, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Además de los baños, las carreteras, los hospitales, la seguridad, el vino, el derecho. ¿Qué más hicieron los romanos por nosotros? Si alguno vio la vida de Brian, entenderá la referencia. Carlomagno entonces va a unificar todos estos territorios bajo una misma corona que va a ser su mando, es decir, el imperio carolingio, lo más parecido al imperio romano. Pero el imperio carolingio además de todo lo que hizo, de la unificación que decía María Isabel, de la unificación de pesos y medidas, de la unificación eh, del lenguaje que se utilizaba y del uso de la escritura, de las reglas de uso de escritura para la administración pública, Carlomagno unifica todos estos territorios. El problema es que Carlomagno va a tener un hijo. eh, Obviamente, Carlomagno se muere en algún momento. Y su hijo, en este momento no recuerdo el nombre del hijo de Carlomagno, tengo un bache. Su hijo va a Luis mantener. primero, ¿Cómo? Luis primero. Luis primero. Luis es el hijo de Carlomagno. Luis, como era uno solo, hereda todo el reino de su padre y no hay absolutamente ningún problema. ¿Cuál es el problema? Luis tiene la brillante idea de tener tres hijos. A diferencia de su papá, que tuvo uno solo, en realidad su papá tuvo varios hijos, pero se murieron todos, solo quedó uno. Luis tuvo la brillante idea de tener tres hijos. Entonces, cuando Luis, ahí va, como dice González, el Luis, cuando Luis fallece, ¿qué idea brillante se le ocurre? Dividir el imperio carolingio en tres. Brillante idea. Le da este pedazo amarillo que nosotros vemos acá, se lo queda Luis el Germánico.
Este pedazo rojo que ustedes ven acá se lo queda Carlos el Calvo. Y este pedazo verde que ustedes ven acá se lo queda Lotario, que como su nombre lo indica, es el que salió perdiendo en esta repartija. Ustedes fíjense en el mapa. Tomémonos un momento para revisar el mapa que tenemos frente a nosotros. Tenemos un reino acá, un reino al oeste, y tenemos un reino al este. Y tenemos un reino en el medio, que tiene frontera con estos y con estos. Y estos se sienten que tienen algún tipo de derecho hereditario sobre este territorio verde. ¿Por qué? Porque son igual de hijos de Luis de lo que es Lotario. O sea, tanto Carlos como Luis son hijos de su padre, igual que Lotario. ¿Ustedes qué futuro le auguran a a esta pequeña franja que está en el medio de sus dos hermanos? Los escucho. A ver, futuros licenciados en relaciones políticas, en relaciones internacionales, perdón, Mansilla. Bueno, primero que nada, Yo no la escucho. Si usted está hablando, yo no la estoy escuchando. aunque supongo que ellos no quieren dominarlo de cierta forma, porque lo que Y ahora la escucho muy genera esa rápido. lucha, y digamos que si, por ejemplo, bueno, perdón, que si, por ejemplo, Carlos, no sé, diría algo, proponía algo, Lotario tenía que decir, bueno, te acepto porque es la convivencia de la frontera, para que se lleven bien, y por ejemplo, si Lotario que quisiera pasar para otro lado, tendría que usar la parte de Carlos, que así o sí tiene que llevarse bien, aunque estén todos peleados, digamos. Bueno, usted, de lo que usted dijo, Mansilla, me voy a quedar solamente con una palabra que es frontera. Es decir, Lotaringia, el territorio de Lotario, se transforma en la frontera entre los terrenos de Carlos el Calvo y los de Luis el Germánico. Ese apellido. Bueno, le voy a tener que decir Peter, supongo que se pronuncia. Sí, Discúlpeme correcto. discúlpeme si meto la pata. No, por favor, a propósito. En cuanto al destino de Reino de Lotario, ahora bien no recuerdo, pero en, dado su ubicación en el mapa, yo diría que es un territorio, lo que en inglés solemos llamar en geopolítica buffer zone, o sea, una zona de resorte entre dos estados más poderosos. Porque Sí, si claramente fue, digamos, su herencia no fue tan, ¿cómo podría decir? No fue tan bien provista como a los demás, porque allá, por un lado, en el este, Luis tuvo grandes extensiones que eran muy poderosas. Y si bien recuerdo, Carlos el Calvo tuvo más consolidado su poder, mientras que Lotario tuvo, si bien recuerdo, tuvo que en un momento lidiar con muchas dificultades. ahí va. Lo que usted dice, el buffer zone, es un estado tapón, le decimos, Sí. por estos lares. ¿De dónde es usted, si puedo preguntar? Ah, yo soy de origen ruso, pero vivo acá hace mucho tiempo. Bien, le diría hola en ruso, pero mi ruso es bastante malo, así que le voy a ahorrar el sufrimiento de tener que escuchar mi pronunciación espantosa. Este, pero ahí va, ¿no? Digamos, una idea de un territorio de frontera, un territorio codiciado y creo acá ponían de Mónaco y los Países Bajos están en esa zona. Mansilla, ¿qué le quedó en el tintero? No, no sé mucho la historia, pero también hablando de la salida al mar, habría también un problema porque creo que Lotario tendría como más posibilidad, ¿no? Sería mejor estratégicamente. Sí, bueno, lo que pasa es que en este momento no hay tanto comercio, ¿no? El comercio está sufriendo una baja y estamos yendo hacia el feudalismo, hacia la economía de subsistencia y no tanto el comercio. De hecho, en realidad, como decía Peter, creo que es así que se pronuncia, insisto, discúlpeme si me equivoco, eh, en realidad lo que va a tener un auge mucho mayor en el comercio hacia fines de la Edad Media
es esta zona de acá del norte de Alemania que se va a transformar se va a unir junto con otras ciudades de, ¿cómo es que se llama esto? De Lituania, también algunas ciudades que en lo que hoy es Rusia, Noruega, Suecia, Finlandia, se van a unir en lo que es la Liga Hanseática, o sea que incluso está bastante mejor geográficamente Luis el Germánico, aunque como 500, 600 años antes de que existiera la Liga Hanseática. Pero en realidad, si vamos a esto, me quedo con la idea de que esto es un territorio de frontera. Y este territorio de frontera, tanto sus vecinos del este como sus vecinos del oeste, se sienten de alguna manera sienten como que tienen un derecho sobre esto. Y el pobre Lotario, si ustedes miran las ciudades que están en esta zona de Lotaringia, como decía María Isabel, Países Bajos, Estrasburgo, en esta zona, también en este reino de Lotaringia, están las zonas de Alsacia y Lorena. ¿Se acuerdan de Alsacia y Lorena? ¿Se acuerdan de esas dos zonas? Las tienen que haber visto en historia. Tiene larga historia. Tienen larga historia Alsacia y Lorena. Si yo les pregunto, esta franja que ustedes ven acá, ¿frontera entre qué dos países actuales sería? Entre Alemania Alemania y y Francia. Francia. Alemania y En- Francia. entre los alemanes y los franceses. Esto es un territorio de frontera. Y la pobre Lotaringia de Lotario va a tener poco futuro. Básicamente los dos hermanos se van a poner de acuerdo, no se ponían de acuerdo en nada, pero se pusieron de acuerdo en qué, en dársela al pobre Lotario. Dársela no en el sentido de otorgársela, sino dársela de darle un palo en la cabeza y sacarle todos estos territorios y repartírselos entre ellos. Creando la Franquia es la tierra de los francos, ¿no? Todos estos son pueblos francos. La Franquia oriental y la Franquia occidental. La Franquia oriental se va a transformar en los estados alemanes, posteriormente el Sacro Imperio Romano Germánico, y la Franquia occidental se va a transformar en Francia. Y este territorio que está acá se va a transformar en la frontera de disputa entre franceses y alemanes durante muchísimos años. Y acá les pregunto, vean ustedes el año, y acá les hago la última pregunta por el momento. Fíjense el año, 843. Pensando que este problema fronterizo de Lotaringia se crea en el año 8, se entiende hasta acá la idea, ¿no? Es decir, más o menos vienen siguiendo. Acá se crea un territorio de frontera muy angosto y muy largo que separa dos entidades. Ustedes que estudian relaciones internacionales, esto les tiene que interesar. Acá hay dos entidades distintas y se crea un territorio, como decía Peter, de casi buffer state, casi estado tapón de frontera, decía Mansilla hace un rato. Este territorio lo invaden ambos países y fijan una frontera entre dos entidades nacionales y empiezan a pelearse. Se empiezan a pelear, que este terrenito es mío, que este terrenito es tuyo, que este pedacito para vos, que este pedacito para mí. Se empiezan a pelear acá, en el año 843, a raíz del Tratado de Verdún. Y ahora los escucho a ustedes. ¿Hasta qué año piensan ustedes que Francia y Alemania, escuchen la pregunta con atención, ¿hasta qué año les parece a ustedes que Francia y Alemania van a pelear por estos territorios que están acá, Aquisgrán, Estrasburgo, Alsacia, Lorena, tomando en cuenta que empiezan en el año 843? ¿Cuándo les parece a ustedes que terminan? Esquerre, lo escucho. Y hasta la Segunda Guerra Mundial, que se disputaron esa zona nuevamente. Casi. Yo le diría que la Segunda Guerra Mundial tiene otras causas distintas. Pero estoy abierto a debatirlo. Pero yo le diría que en mi opinión muy personal, la Segunda Guerra Mundial tiene otras causas distintas. Pero capaz que usted, Peter, cree que es la Segunda Guerra Mundial. A ver si me convence, lo escucho. A ver, ¿qué pasa? Estos territorios fueron disputados a lo largo y ancho de toda la historia, tanto por Germania como por Francia. O sea, fue un mayor territorio de disputa entre el Imperio, Sacro Imperio Romano Germánico con el Imperio, con el Reino de Francia,
Después fue disputado entre la Francia de Napoleón con Prusia. Después Prusia lo disputó otra vez contra Napoleón III. Después, en la Primera Guerra Mundial, ahí cuando la invasión de esos territorios fue uno de los puntos claves que fue considerado por los mariscales de campo. Y a partir de ahí, incluso en esa zona, habían grandes batallas que han sido marcadas, por ejemplo, la batalla de Verdún, o después en la Segunda Guerra, creo que ya tuvo un papel más secundario, porque parcialmente sí tuvo importancia, porque los alemanes tenían, ¿cómo puedo decir? El celo de reintegrarse en su totalidad. Por eso Hitler anexionó Austria, parte de Checoslovaquia, donde habían alemanes, y también él quería anexionar también Alsacia y Lorena, porque ahí también habían una buena cantidad de personas que aún hablaban alemán. Si bien la población fue asimilada a la lengua francófona, pero aún existían. Creo que en la Segunda Guerra Mundial ya había menos, o sea, había menos bases para hacerlo, pero en la primera sí hubo muchos. Bueno, ese argumento, coincido con usted, ese argumento de que hay gente que habla mi idioma en ese lugar es un argumento que se utiliza hasta hoy en día, ¿no? Hay guerras actualmente eh, que utilizan ese como argumento o como fundamento. Eh, pero bueno, dejémoslo ahí, lo hablamos después en el asado de fin de año, pues son Mm. temas polémicos. Lo hablamos en el asado de fin de año, ustedes ponen el whisky, si hay alguno de Rocha, de 33 o de Cerro Largo, que lo compran un poquito más barato, no sé por qué, no sé qué consiguen ahí, yo no desconozco todo, esto después lo editamos, no queda grabado. Este, pero en el asado de fin de año lo comentamos eso, pero efectivamente. Yo soy de la idea un poco, creo que usted iba también en ese sentido, de que esta disputa territorial que nace en el año 843 con el Tratado de Verdún, termina en el año 1919, o sea, 1100 años o prácticamente un milenio dándose palo por la cabeza a los franceses y los alemanes por los mismos terrenitos del abuelo, ¿no? Porque literalmente son los terrenitos del abuelo esto. Básicamente este es el imperio que forjó Carlomagno y los nietos se empezaron a matar entre ellos por estos territorios. Insisto, básicamente es una guerra por los terrenitos del abuelo que duró entre el año 843 y el año 1919 con el Tratado de Versalles, que puso fin de alguna manera a estas disputas territoriales. Creo yo que la Segunda Guerra tiene otras dimensiones que no son meramente territoriales. Eh, el mismo año del Tratado de Verdún, no, Tratado de Verdún es, como les decía acá, 843 y 1919 el Tratado de Versalles. Empiezan con B corta los dos, pero son dos verdes distintos, uno es Verdún y el otro es Versalles. Fíjense ustedes, ¿no? La cuestión. No, por favor, a las órdenes, Chiri. Y acá hay que hablar de un sistema que es el sistema feudal. Esto que ustedes tienen ante sus ojos no es un cuadro de Pollock, esto que tienen ante su vista no es un estornudo en un mapa, esto que tienen ante su vista es nada más y nada menos que una de las entidades más poderosas de la Edad Media, también conocida como el Sacro Imperio Romano Germánico. Creo que habíamos mencionado la clase pasada y un poco al principio de esta clase habíamos mencionado que durante la Alta Edad Media los territorios comienzan un proceso de fragmentación política, un proceso de fragmentación económica, un proceso de fragmentación jurídica y un proceso de fragmentación militar, cultural, etcétera, ¿no? Donde cada territorio se iba subdividiendo cada vez más hasta tener territorios que eran muy pequeñitos. Bueno, cuando decimos eso de que hay territorios muy pequeñitos, nos referimos básicamente a esto. Esto que ustedes ven es un mapa del Sacro Imperio Romano Germánico, como les decía. Piensen ustedes que cada uno de estos territorios, cada uno de estos colores, ¿no? Cada uno de estos colores que parece no sé, un cuadro, no sé, algo para niños,
para pintar para niños, o un mandala para los que tienen estrés y se ponen a pintar mandalas, parece algo así. Bueno, piensen que cada uno de estos colores es un reino, un territorio distinto. Cada uno de estos colorcitos va a tener un señor feudal distinto. Cada uno de estos pequeños territorios va a tener un ordenamiento jurídico distinto. Cada uno de estos territorios va a tener una moneda distinta. Básicamente, para que ustedes se hagan una idea, es como si en Uruguay nosotros tuviéramos el peso montevideano y en Canelones tuvieran el peso canario y en Maldonado tuvieran, este, ¿cómo es que le dicen a los de Maldonado? Carlista, ¿no? ¿Cómo es que les dicen? Eh, Fernandino, Fernandino. Gracias, Rodríguez. Fernandino. Fernandino, claro, tuvieran el peso fernandino, el peso canario, el peso montevideano y el peso maragato, ¿no? Más o menos piensen en esa idea, ¿no? Y que si ustedes, este, nada, si ustedes se casan en Montevideo, el régimen matrimonial de Montevideo es distinto al régimen matrimonial de Durazno. No sé si hay alguien de Durazno acá, de que levante la mano. Imagínense eso, ¿no? Imagínense que la patria potestad fuera una en Soriano y fuera otra distinta en Rivera, que funcionaran distinto. Bueno, más o menos eso es, como dice Mansilla, imposible la convivencia acá, ¿no? No era imposible. Sobrevivimos, como humanidad sobrevivimos a esto, pero imagínense esa atomización jurídica. Guarden esto en la cabeza, o sea, aquel intento de Carlomagno de unificar toda Europa, eh, digamos que no le fue del todo bien, ¿no? Y terminó en esto, en entidades, esto es el feudalismo, ¿no? El feudalismo en su máxima expresión. Igual este mapa creo que no es medieval, este mapa es bastante más moderno. No sé ni si entra dentro de la Edad Media esto, pero bueno, es como llevado muy, muy al extremo la idea de feudalismo y la idea de atomización política. Hasta acá más o menos vienen todos siguiendo la idea. Yo sé que no es difícil, pero quizá al que no le guste la historia es como un poco tedioso, como un poco difícil de comprender o difícil de seguir el hilo. Por eso, si a alguno le queda alguna duda o algo que no comprendió o algo que quiere que dice, bueno, acá no sé muy bien por dónde van los tiros, nada, levanta la mano y pregunta, porque toda esta idea de atomización política va a ser muy importante para lo que viene ahora en la segunda hora. Por eso quiero que esto quede claro. Esta idea de que se va atomizando el poder, que se van atomizando los ordenamientos jurídicos. Hay que recordar, en la Edad Media la costumbre, creo que lo mencionamos la clase pasada, la costumbre es una fuente de derecho principalísima. Piensen ustedes que cada uno de estos va a tener una costumbre distinta. Piensen que en el Uruguay del siglo XXI tenemos costumbres distintas. Estuve el fin de semana pasado, ya estoy con usted Mansilla, estuve el fin de semana pasado en La Paloma y ustedes dirán, ah, profe, se fue al balneario La Paloma. No, no, estuve en La Paloma Durazno. Eh, en un encuentro de administradores de cementerios y me contaban las costumbres más raras para mí, ¿no? Para mí costumbres rarísimas, que parece que en el interior son de lo más comunes. Y uno piensa, si en Jung, en Río Negro, que no queda tan lejos de Montevideo, en el siglo XXI pasa esto, que es totalmente distinto a la costumbre de Montevideo, lo que no sería las costumbres distintas en la Edad Media. Atomización, contestándole a Esteves, atomización no es que atomiza, acá el único que atomiza soy yo que los atomizo a ustedes. Atomización significa esto, fragmentación, como que se divide en muchos pedacitos muy chiquitos, en muchos átomos, digamos. ¿En qué año sería? Bueno, habíamos mencionado que el Tratado de Verdún es del 843. En realidad este proceso de fragmentación comienza con el feudalismo, con el vacío de Roma, 476, pero se va acentuando y se va agravando hacia el año 800, o sea, siglo noveno, siglo décimo. Ahí digamos que llega como a su punto más alto. Mansilla había preguntado algo. Sí, para no perderme con unos apuntes,
para confirmar más que nada, es que son tres rasgos de la Edad Media, que es la atomización del Estado. Luego sé que viene la filosofía y la existencia de los factores unificantes, que es el latín y la iglesia, ¿no? Sí, Está, genial. Gracias, profe. también debido a Carlomagno, ya que usted me lo menciona, lo digo, justamente esa idea de la iglesia o de la religión cristiana, de la religión católica más que cristiana, como religión aglutinante de toda Europa, es probablemente el legado más importante de Carlomagno. Eso es sin valoración, ¿no? Yo no hago una valoración de si está bien o está mal. Digo que es el legado más importante o más relevante de Carlomagno, la unificación de Europa bajo una misma fe. Pero está. Y acá tenemos, bueno, en realidad, ya les hice el spoiler, pero todo esto que ustedes ven acá de la atomización y de la fragmentación política de los estados alemanes, esto es el Sacro Imperio Romano Germánico, así como hicimos el ejercicio de decir, bueno, ¿cuándo terminó la disputa en este territorio de frontera? Y dijimos que fue en 1919. Podríamos hacer el mismo ejercicio y preguntarnos, ya que Alemania o los estados alemanes están tan fragmentados y separados, podríamos preguntarnos cuándo, en qué momento de la historia, Alemania logró una unificación bajo un poder central organizado. Capaz que algunos ya vio la siguiente diapositiva, porque estaban atentos, pero los que no, y quiere decirlo, o si no, capaz que fui suficientemente rápido y no llegaron a verla. Pero ¿cuándo les parece a ustedes que los estados alemanes logran la unificación final de todos sus territorios bajo una administración común? Usted no, Peter, que ya ha hablado demasiado, pero le voy a preguntar a Esquerre, a ver. En 1871, con la unificación de los estados alemanes, bajo el Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, digamos, los prusianos se pusieron la camiseta en ese momento y lograron el Segundo Reich, ¿no? La unificación de los estados alemanes bajo una misma administración, pero Ujú. luego no le fue tan bien a los alemanes y tuvieron el Segundo Reich cayó y después tuvieron un tercer intento, que fue el Tercer Reich, que tampoco le fue del todo bien, de hecho le fue bastante mal, y nos fue bastante mal a todos con el Tercer Reich, este, pero no, esa fue un primer intento de unificación. ¿Cuándo dirían ustedes que es la unificación final? Usted tampoco, Mancilla, ya ha hablado mucho. A ver, el resto, que están durmiendo, se fueron de darle de comer al loro. Ya, me pusieron tipo podcast de fondo y dicen, no, está. Mientras lavo los platos, lo escucho a este. A ver, Benedetti. La caída del muro de Berlín. Exactamente, con la caída, no sé, vamos a hacer de cuenta que usted no llegó a ver la diapositiva. Vamos a fingir demencia, como dicen ustedes los jóvenes. Pero como dice Benedetti, efectivamente, la caída del muro de Berlín, 1989. O sea, estamos hablando de que esto habíamos arrancado con esto, ¿no? Con este proceso de atomización en el siglo noveno y lo terminamos en 1989. Yo no sé algunos de ustedes, yo nací en el 93. O sea, esto está a dos patadas de distancia, ¿no? La caída del muro de Berlín. Digo, para pensar en lo lento de los procesos de la Edad Media, ¿no? Y cómo hasta el día de hoy arrastramos nosotros muchas cosas que tienen su origen en la Edad Media. Es decir, si bien nosotros hoy en día abrimos el Código Civil y vemos soluciones del derecho romano, nosotros hoy en día abrimos el diario o la aplicación donde ustedes vean las noticias y vemos noticias que ocurren hoy en día que en realidad son problemas o conflictos que arrastramos desde la Edad Media. eh, Digo, para de alguna manera sacar este prejuicio de que la Edad Media es como ese agujero negro donde no pasó nada y que lo importante es Roma y la modernidad, o Roma y el Renacimiento. En la Edad Media pasaron cosas, buenas y malas, y algunas de esas cosas siguen generando impacto prácticamente hasta nuestros días, porque en 1989, insisto, está a dos patadas, no, no está tan lejos en el tiempo, digo. ¿En qué año comenzó? El siglo noveno. Siglo décimo, póngale. Siglo IX, siglo X, año 800, 900.
Sí, María Isabel, ¿qué iba a decir? No, un pequeño comentario. Yo estaba en cuarto año de liceo cuando cayó el muro de Berlín y justamente estábamos dando la URSS y la profesora llegó y diciendo, estamos cayéndonos en la historia, con el tema de los Ceausescus en Romania, porque fue una seguidilla como la primavera árabe en el 2008, Sí, que no fue fue una en el, seguidilla. creo que fue en el 2011, pero tampoco le quiero decir porque a esta altura. Empezó en el 2008, pero el boom fue en el 2011, 2011-2012. Ahí va. Igual a Kuchescu creo que lo faenaron después de la caída del muro. Eso ya no me Claro, acuerdo. fue toda una seguidilla, todo el mundo estaba prendido porque iban cayendo las repúblicas soviéticas, iban cayendo una tras de la otra. Sí, y además de la manera más, ¿no? Kuchescu em, ¿cómo Lo era que se decapitaron. llamaba? Nicolai Nicolás Kuchescu. Ceausescu. Sí, yo nunca supe pronunciar, es como Kuchuklu, ¿no? El de. Buah, se me borró Ay, Dios mío. Ay, que cada vez Mi peor. suegra No me era rumana, así que todo eso lo tengo bien claro. Ah, ¿quién pronunciación era? correcta es Nicolás Mi- Ceausescu. ¿Cómo es la? Aprovechemos, ¿usted sabe rumano también? No me diga que sabe rumano. No, pero conozco bien su historia y sé bien cómo se pronuncia. Es Ceausescu, su apellido. Ah, bien. Perfecto. Ceausescu, entonces, Sí, perdóneme por mi rumano de vuelta. Nicolae lo ejecutaron en una revuelta civil, más o menos también por esta época. Pero digo, esos son los fenómenos políticos de los últimos años de la Guerra Fría. En realidad, lo relevante de lo que les estoy diciendo es un proceso de fragmentación política que comienza, genera un proceso de unificación en lo que luego van a ser los grandes estados nacionales que termina, en este caso, en el caso de los alemanes, con la caída del muro de Berlín en 1989. Si yo les pregunto, ¿cuándo se da, por ejemplo, la unificación de los territorios británicos? ¿Cuándo se da la unificación definitiva de los territorios británicos? Les pregunto, ¿en qué año? 1745. Ajá, eso dice usted, pero ¿y el resto? ¿En qué año se da la unificación definitiva de los de los territorios británicos? O sea, de todos los territorios y todos los reinos y entidades políticas que se encuentran en las Islas Británicas, entendiendo por Islas Británicas la Gran Bretaña e Irlanda. Sí, Mansilla, dígame. ¿No es en el acta de unión que fue como en el 1800 y algo? Ajá, en el Acta de Unión. Ustedes saben, me imagino que ustedes saben porque son estudiantes de Relaciones Internacionales, que Irlanda es una república independiente. Sabían eso, ¿verdad? no, no del todo. O sea, hay una parte que es República de Irlanda y otra parte que es Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Exactamente, pero en realidad si nos ponemos técnicos, la unificación de los territorios británicos todavía no ha acontecido y tal vez no acontezca nunca. O sea, procesos que empiezan en la Edad Media, al día de hoy no están solucionados. Podemos pensar en el caso de los catalanes en España, podemos pensar en el caso de los territorios británicos, podemos pensar en un millón de ideas más, ¿no? Pero la idea es eso, es estos procesos comienzan en la Edad Media y se tardan mucho en resolverse. Algunos se resuelven antes, algunos se resuelven después, algunos no llegan a resolverse nunca, aunque si le preguntan a un irlandés, probablemente la solución sería, como dice Peter, este, recuperar Belfast para la República de Irlanda. Pero bueno, la situación que está ahora es la que está ahora. Más allá de las cuestiones políticas, ¿se entiende la idea esta de la lentitud de los procesos políticos? Quiero que quede esa idea. Zulbarán me dice que sí, ya casi en un pedido de auxilio de que termine esta tortura lo antes posible. Queda una hora todavía, Zulbarán. Lamento. Este, Bentancur también. Bueno, ajustense entonces. Ah, está buena la clase, dice Zulbarán, que
que quiere recuperar los puntos que acaba de perder hace un ratito. Quedamos en cero entonces, Zulbarán, de vuelta. Somos amigos de nuevo. Entonces, dicho eso, bien, habiendo visto los procesos, habiendo visto la fragmentación política, habiendo visto cómo Europa comienza a fragmentarse, cómo Roma se transforma en esa especie de lugar al que queremos volver, vamos a ajustarnos los cascos y vamos a empezar una marcha hacia Oriente, porque otro de los grandes procesos de la Edad Media va a ser el de las cruzadas. Con las cruzadas, los europeos se da un crecimiento de la población en Europa. El crecimiento de la población en Europa lleva a el aumento de la criminalidad, lleva al aumento de las rencillas internas y las guerras entre los diferentes reinos cristianos, y el Papa, un poco cansado de toda esta situación, pone el ojo en Jerusalén, la ciudad santa de Tierra Santa, valga la redundancia, pone sus ojos en Jerusalén, el lugar donde habría predicado y fallecido y resucitado Cristo, pero además es el lugar donde se erigía el templo de Salomón, es decir, un lugar santo tanto para judíos como para cristianos, que en ese momento había sido tomado por los musulmanes. Y el Papa mira hacia Jerusalén y dice, ¿por qué no agarramos todo este exceso de población que está tan dispuesto a matarse entre sí, le damos un enemigo común y lo mandamos a pelear a Tierra Santa? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué alguien iría al medio del desierto a matar musulmanes cuando puede matar a su vecino cerca de su casa? Y la respuesta es que aquel que vaya a Tierra Santa va a tener perdonados todos sus pecados. Aquel que muere luchando contra los infieles en Tierra Santa tiene automáticamente todos sus pecados perdonados y se va derecho para arriba, se va derecho al cielo. Esto es maravilloso en la mentalidad de la Edad Media. Recordemos que la mentalidad, o no recordemos, digamos, la mentalidad medieval es una mentalidad de mucho sufrimiento en la tierra. Esa idea de venir a sufrir a la tierra, el hombre del medioevo lo tenía muy asimilado, muy asumido. Ustedes habrán leído en literatura, me imagino que todos tuvieron literatura en el liceo, no importa si hicieron el liceo o secundaria acá en el Uruguay o en el extranjero, me imagino que todos habrán leído obras, obras de la literatura medieval. Todas las obras de la literatura medieval, no importa el país del que sean, tienen algunos puntos en común. Me imagino, la gran mayoría de ustedes son orientales, me imagino que habrán leído todos ustedes El Lazarillo de Tormes. ¿Se acuerdan del Lazarillo de Tormes? Sí, que le intenta robar al ciego. Y Precioso, precioso. es precioso el Lazarillo de Tormes. ¿Y qué le intenta robar al ciego el Lazarillo de Tormes? Comida. Exactamente, no sé por qué se ríe, Mansilla, intenta robarle comida. Todos los relatos medievales, aquellos relatos donde alguien descubre algo maravilloso, dice, en el medio del bosque había un lugar maravilloso, estaba lleno de comida. Esa es la descripción que hacen. Es un lugar hermoso donde hay comida. Las fábulas donde el zorro encuentra comida. El Lazarillo de Tormes roba comida. Es decir, la comida, la falta de comida, mejor dicho, está muy presente en la literatura medieval. Es una preocupación constante del hombre del medioevo conseguir eso. Es decir, las carencias medievales son muchas. Por ende, la promesa del cielo, la promesa del paraíso, de decirle, vas a vivir bien, vas a vivir en un lugar lleno de comida, al hombre medieval lo llena de esperanza y lo llena de ilusión. Entonces, decirle, anda a Tierra Santa a matar infieles, que no importa cómo te morís, no importa lo que hayas hecho ni lo que vayas a hacer, si te morís allá, te vas directo al cielo, es una promesa irresistible prácticamente, ¿no? Hay que ponerse en esa mentalidad de decir, bueno, si yo estuviera en las botas de un hombre medieval, probablemente haría exactamente lo mismo y me iría al medio del desierto a pasarla mal. Ya la paso mal en Europa. No, quizá la pase peor,
pero con la promesa de que la voy a pasar mejor. Después, si eso es cierto y cada uno se va al cielo o al infierno, eso ya es una creencia de cada uno en la actualidad. Eso es otra historia. Yo lo que les planteo es el pensamiento del hombre medieval, no lo que pensemos nosotros en la actualidad en este momento. Hay que ponerse en el lugar del otro. A Parada le contesto que sí, puede hacer lo que quiera. A Esteves, ¿esta información se encuentra en el libro de Historia de Derecho de Garcés? Sí, supongo que sí. No revisé, pero supongo que sí. Acá Bentancur fue a ver la obra, creo que del Lazarillo de Tormes, que era lo que estábamos hablando. La Divina Comedia es exacto, ahí va. La Divina Comedia ya es más medieval tardía, es casi renacentista, pega ahí en el palo, pero tiene también ahí algunas ideas de todo esto. Con las cruzas, más o menos vienen siguiendo. Igual, como les digo yo siempre, si tienen alguna duda, pregunta, consulta o sugerencia, levantan la mano y con gusto lo conversamos, lo comentamos. Las cruzadas, milagrosamente, esta banda de desvencijados que se fueron hacia el este persiguiendo la salvación eterna, no murieron todos, algunos sobrevivieron, conquistaron Jerusalén y formaron los estados cruzados. Luego caerían a manos de los musulmanes, sobre todo de Saladino. El que le gusta el Age of Empire tiene la campaña del Age of Empire. A los que les gusta el cine épico tienen ahí Cruzada, creo que se llama en español. El Reino de los Cielos se llama en la traducción castellana. Y Kingdom of Heaven creo que es en inglés, o sea, el Reino de los Cielos. Nos ganaron en esta traducción los españoles que la tradujeron bien. Pero bueno, eh, no podemos ganar en todos nosotros. Abren un paso hacia Oriente y ustedes como buenos estudiantes de relaciones internacionales saben que unir Oriente con Occidente, sobre todo el paso de lo que es Medio Oriente, implica aumento en el comercio, aumento de los bienes disponibles para comerciar, aumento de la población, aumento de la calidad de vida, mejora de la calidad de vida, aumento de la población y sobre todo de la población urbana. Comienza la Baja Edad Media y comienza el crecimiento de las grandes ciudades medievales. Y con el crecimiento de las grandes ciudades medievales, a lo que es el principio de la Baja Edad Media, ¿se acuerdan que habíamos dividido en Alta y Baja Edad Media? Comienza a existir esta institución en la cual nos encontramos hoy en día, que es las universidades, que son las universidades. Las universidades surgen como un invento de la Edad Media. Así que cuando ustedes les digan que la Edad Media fue un periodo de oscuridad, de atraso y de falta de cultura, ustedes pueden contestarles perfectamente que si la Edad Media hubiera sido todo eso, ¿cómo es posible que la Edad Media diera lugar a la universidad, que es el símbolo de la cultura, de la investigación y del avance tecnológico? Minuto para reflexionar si eso es o no así. Pero bueno, lo cierto es que las universidades nacen como instituciones en la Edad Media. Antes de la Edad Media no había universidades. Eso es lo que les quería comentar. La universidad es un centro donde las personas estudian, enseñan e investigan. Ay, gracias, gato. Ay, Dios mío. Ay, cómo pesa ese gato. Este... Ay, me duelen las rodillas. A mí cuando era joven no me dolían las rodillas. Sigo siendo joven, pero bueno. Perdonen. Uno es un ser humano de a ratos. Sí, Peter, dígame. No, quería dejar una reflexión que de hecho creo que las primeras universidades eran auspiciadas o mejor dicho promocionadas por la iglesia, porque uno de los fundamentos que tenía centralización en toda la parte de Europa era la iglesia y católica, que bien ahí centralizaban no solo la unificación de criterios, sino también se centralizaban en el criterio de cómo uno puede ser denominado como culto. Porque había gente que sabía escribir y hablar en su idioma y también leer. Pero si vos no sabías hablar o escribir en latín,
vos eras considerado alguien sin educación adecuada y básicamente no pertenecías a las clases más privilegiadas. Exactamente, digamos, uno podía saber leer y escribir con usos o con fines, incluso comerciales, pero nunca nadie Sí. diría que un comerciante es un erudito o un intelectual. Hoy en día es exactamente lo mismo, ¿no? El estatus académico es una cosa y saber cosas es otra. Hay mucha gente que sabe mucho y no tiene o carece del estatus académico. No voy a decir que a la inversa se da lo mismo y hay gente que tiene el estatus académico y no sabe nada, porque básicamente no puedo decirlo. Esto se edita después de la grabación, ¿eh? Esto se corta, pero digamos que existe, ¿no? Bueno, me reservo la opinión. Lo pensé mejor y no voy a decir nada. Pero exactamente, ¿no? Digamos, las universidades es el lugar donde se va a estudiar, donde se va a, este, donde se va a enseñar, donde se va a investigar y donde se va a pensar de alguna manera. El vínculo con la Iglesia Católica fue bastante conflictivo, en realidad. Acá dice la universidad no corta orejas. Este, pero volviendo, la universidad en su origen tuvo una relación bastante conflictiva con la Iglesia Católica y tuvo una relación bastante conflictiva con las autoridades locales y con las autoridades gubernamentales. No todo el mundo... a ver, yo sé que mentalidad del siglo XXI es difícil explicarlo esto, sobre todo en un país como Uruguay, ¿no? Cuando la UDELAR abre alguna sede en, no sé, que hoy ya hablé de Durazno, ya hablé de Soriano, no sé, en Tacuarembó. La UDELAR abre una sede en Tacuarembó, va el intendente de Tacuarembó junto con el rector de la UDELAR y se sacan fotos y todos festejan. En la Edad Media no eran tan bien vistas las universidades. Recuerden que en la Edad Media las universidades, igual que ahora, nucleaban jóvenes. ¿Y los jóvenes qué hacen? Les pregunto a ustedes que son jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Revolucionan, critican lo impuesto. Cuestionan. Ah, bueno, pero ustedes no son jóvenes, ustedes son guerrilleros. Está bien, sí, digo, si lo llevábamos a un extremo, hacen eso los jóvenes. ¿Era por un tema de adoctrinamiento? No. Competencia, ¿Cómo? competencia. Sí, Ah, competencia, pero en realidad Parada lo dijo no de la mejor manera posible. Trate de limar su vocabulario, digamos, para volverlo más académico, lo que le decía Peter hace un rato, del lenguaje académico, como para proyectar un estatus académico. Pero sí, básicamente los jóvenes, eh, ¿qué hacen los jóvenes los fines de semana? A ver, ¿qué hacen ustedes los fines de semana? Ahora me van a decir, no, estudio, hago resúmenes. ¿Qué hacen ustedes Yo los fines de duermo, semana? pero me imagino que los jóvenes salen de fiesta. Ahí va García, los jóvenes salen de fiesta. Acá Mancilla y Rodríguez querían hacer la revolución. La gran mayoría de los jóvenes salen de fiesta, toman alcohol, y cuando uno toma alcohol, ¿qué hace? Y hace cosas que no debería. En aquel momento no tenían celulares, no podían hacer macanas con el celular, pero hacían otras macanas de otras índoles. Orinar en la vía pública, pequeños incendios, ruidos molestos, digamos lo que hacen los jóvenes para divertirse. Esto no es una incitación a cometer delitos. Molestar a la gente adulta, como dice Parada en otros términos, increpar a los adultos, distorsionar la vida pública. Y las universidades, de alguna manera, eran centros donde estaba lleno de jóvenes. Y estar lleno de jóvenes implica una serie de desbandes que la Iglesia Católica no siempre veía con los mejores ojos posibles, porque además, también, y esto hay que mencionarlo, las universidades, o sea, los jóvenes querían ir a las universidades e iban a las universidades. Pero como pasa exactamente hoy en día, no a todos los jóvenes que iban a las universidades les iba bien en la universidad. Muchos de ellos por causas económicas. Y acá que lo veo a Peter, me acuerdo en este momento de un estudiante universitario no medieval
que hacía exactamente lo mismo que sus compañeros medievales, estoy hablando de Raskolnikov, ¿no? No sé si usted leyó, me imagino que sí, pues les deben dar la lata con el tema de la literatura rusa, pero Raskolnikov, Crimen y Castigo, aquel estudiante que no le iba del todo bien y vivía de hacerle resúmenes a sus compañeros y vendía los resúmenes. ¿O ustedes creyeron que vender resúmenes es un invento de ustedes, que ustedes inventaron el hilo negro y que son los primeros en la historia que venden resúmenes? No, eso ya existía. Y lo mismo que ustedes hacen con ChatGPT, que le dicen, haceme un trabajo de 25 carillas y tal cosa, ya lo hacían en la Edad Media, no con inteligencia artificial, sino con un pobre estudiante al que le tiraban unas pocas monedas y vivía en muy malas condiciones y sobrevivía de hacer esos trabajos. Las universidades tenían mercado negro, de alguna forma de tráfico de cuestiones académicas. No inventaron nada, muchachos. Esto ya existía en la Edad Media. Se supone que había orden, habían adultos que formaban a esos jóvenes. Bentancur, yo soy considerado un adulto, imagínese, este, imagínese el orden que puedo imponer yo. Claro, como dice Chávez, no, algunas cosas las inventamos nosotros, pero otras ya venían inventadas. Y en estas universidades, volviendo al tema que nos interesa para la clase, pues si no vamos a estar hasta el día del juicio acá hablando, ay, soy el referente de ustedes, voy a terminar preso en cualquier momento. Este, como mi referente. No puedo decirlo porque no he dicho el nombre todavía, así que puedo decirlo. No, no, ya está libre, ya está libre. No sé si porque lo encontraron inocente o que creo que al final no prosperó la acusación, pero tendría que verificarlo. Eh, Además puedo decirlo tranquilamente, porque ustedes no pueden identificarlo porque tengo varios profesores que terminaron presos, así que no pueden identificar cuál de todos estoy hablando. En ese entonces sería, gracias Isabel, lo tomo como un cumplido. Ustedes saben que los senadores, esto es un dato de color, saben que los senadores viene de senectus, que era canas, ¿no? Porque eran aquellos que tenían canas. Yo hoy en día tengo canas, así que perfectamente podría integrar el Senado. De hecho, capaz que me doy una vuelta mañana por el Palacio y pido mi banca en el Senado en base a este dato histórico. Volviendo, no se distraigan. Qué horrible. ¿Cómo se distraen ustedes y me hacen distraer a mí? No perdamos el tiempo. Universidades. Las universidades surgen como institución dentro de las ciudades medievales. El crecimiento urbano genera este fenómeno de las universidades, fenómeno que tenemos hasta hoy en día. Probablemente las más antiguas universidades europeas actualmente en funcionamiento que podemos encontrar sea la de Bolonia, al norte de Italia, sea la hoy llamada Universidad Federico II. La Universidad Federico II se llama así en homenaje a su fundador, Federico II de Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. No me acuerdo si era hijo, nieto o sobrino nieto de Federico I de Hohenstaufen, también conocido como Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en estas universidades se va a dar un fenómeno que ustedes estuvieron dando la clase pasada, el fenómeno del redescubrimiento de la compilación de Justiniano, específicamente el digesto. ¿Se acuerdan ustedes del digesto, no? Aquella parte de la compilación de Justiniano donde estaban las responsa, donde estaban las respuestas de los jurisconsultos romanos. Un monje, Irnerio, redescubre el digesto, una copia del digesto, y en estas universidades, invento reciente de ese momento, se ponen a investigar el digesto y nacen entonces los glosadores. Esto lo mencionamos la clase pasada, ¿no? ¿O no llegamos a mencionarlo? Confírmenme. No recuerdo. No, me parece que no, profe. Bien. ¿Se acuerdan? Otra pregunta distinta, ya que no lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de la compilación de Justiniano? Me imagino. Sí, Bien. ¿Y se acuerdan de el digesto dentro de la compilación de Justiniano?
Ya no se acuerdan tanto. ¿Se acuerdan del digesto? Mm, qué problema. Sí, me dice de Lima, sí me dice Zulbarán. Bueno, Sí, profe, que era, perdón que no levante la mano. Eh, eran las recopilaciones de fragmentos de los jurisconsultos en el momento. ahí va. ¿Costa quería decir algo por casualidad? No. Sí, Sí. hola. Pues estoy a dos cosas porque en la computadora casi no se te escucha, se escucha mejor en el celular. No, lo que iba a decir es que habían 5 jurisconsultos en el cual se hizo el digesto. Se basaron las respuestas de 5 jurisconsultos, que uno era Gallo, Ulpiano, y no me acuerdo cuáles eran los otros 3 ahora, pero eran 5 jurisconsultos en particular. Ahí va, estaba esperando, me engañó María Isabel, que se pone María Isabel en uno y Costa en el otro. Pero bueno, haciéndolo cortito, digamos, para los efectos de la clase de hoy, ahí va, Mansilla habla del Tribunal de los Muertos. El digesto era las responsas. Si ustedes se acuerdan, los jurisconsultos, una de las cosas que hacían eran respondían consultas. Cuando venía el romano, le planteaba un caso y le decía, bueno, no sé, yo qué sé, cualquier caso. Fulano se ha robado una gallina. Bueno, fulano debe, le preguntaban a Gallo, ¿qué hacemos? Entonces Gallo decía, bueno, el que se robó la gallina tiene la obligación de indemnizar este daño. Le estoy poniendo un ejemplo que se me ocurre en este momento, no, no es una respuesta real. ¿No? Básicamente lo que hacían los jurisconsultos es esto. En la compilación, Justiniano lo que hace es junta estas respuestas de los jurisconsultos más importantes y de alguna manera, las ordena y sistematiza. Este documento, es decir, las respuestas de los jurisconsultos romanos ante casos particulares, es lo que va a encontrar este monje Irnerio. Irnerio encuentra esto y lo va a encontrar en el contexto del surgimiento de las universidades, y esto va a dar lugar al movimiento de los glosadores. ¿A qué se dedicaban los glosadores en las universidades medievales? Los glosadores van a ser la versión medieval de los académicos del derecho, de los estudiosos del derecho. ¿Y a qué se van a dedicar los glosadores durante la Edad Media? Recuerden, el digesto es la compilación de las respuestas de los juristas romanos. Al jurista romano se le llevaba un problema y el jurista romano decía una solución a ese problema. Y en el digesto lo que figura son los problemas y las soluciones que daría ese jurista a ese problema. Los glosadores dijeron, ok, hemos encontrado el derecho romano. Y dijeron, vamos a utilizar esto, que es mejor que el derecho que tenemos nosotros hoy en día, vamos a utilizar esto para solucionar los problemas que nosotros tenemos hoy en día. ¿Cuál es el problema de este sistema? ¿Cuál es el problema de utilizar derecho de otra época para solucionar los problemas del presente? O dicho de otra manera, ¿qué inconveniente tiene utilizar derecho del pasado para solucionar problemas del presente? El problema es que el derecho del pasado no fue diseñado ni pensado para solucionar los problemas del presente. Fue diseñado y pensado para resolver los problemas del pasado. Entonces los glosadores dijeron, vamos a actualizar este derecho. ¿Y cómo actualizaban los glosadores el derecho romano? Ellos veían que la sociedad en la que vivía tenía problemas que necesitaban soluciones. Pero el derecho romano no le daba soluciones porque los romanos no tenían esos problemas. Entonces los glosadores empezaron a anotar en los libros, empezaban a anotar al margen del libro, al margen de la hoja, empezaban a anotar sus propias soluciones, como si ellos fueran
jurisconsultos romanos a los que le traen un problema. Entonces identificaban en el digesto alguna situación similar y decían, bueno, ¿cómo yo solucionaría este problema que solucionó Gallo de esta manera? O que solucionó Ulpiano o Papiniano o Paulo. ¿Cómo lo solucionaría yo? Decían los glosadores. Y ahí decían, lo solucionaría de esta manera. Y lo escribían al margen, hacían glosas. La glosa son anotaciones marginales. Acá les pongo, realizaban anotaciones al margen de los textos del digesto, intentando adaptar las soluciones de los jurisconsultos romanos a los problemas modernos de su tiempo. Eso era básicamente lo que hacían. Y se les llama el movimiento de los glosadores porque hacían pequeñas glosas, pequeñas anotaciones al margen de la hoja. Esto lo que permitía era adaptar las soluciones del derecho romano a los problemas medievales. Y ahora, en esta media hora que nos queda, en realidad me extendí bastante más de lo que tenía previsto en la parte de la historia en general, vamos a hablar de algo que a ustedes les tiene que interesar muchísimo, porque van a ser licenciados en Relaciones Internacionales, que son los antecedentes del derecho privado internacional. Hasta acá más o menos vienen siguiendo, ¿se entiende la función de los glosadores? Es decir, intentaban adaptar el viejo derecho romano a los nuevos problemas de la Edad Media. ¿Cómo lo hacían? Decían, bien, esta situación Ulpiano la resolvió de esta manera. Yo la resolvería de esta otra manera. O en todo caso lo que decían los glosadores era incluso más fino. Los glosadores incluso llegan a decir, digamos, mentalmente se plantean cómo hubiera resuelto, bueno, se me complica la conjugación de los verbos, cómo habría resuelto Gallo o cómo habría resuelto Ulpiano esta situación moderna si Ulpiano estuviera entre nosotros hoy en día. Básicamente es como si nosotros nos preguntáramos, ahora que Gamarra falleció, Jorge Gamarra, el que escribió el Tratado de Derecho Civil Uruguayo, falleció hace unos años, y uno cada tanto se encuentra a algún académico que dice, ¿cómo habría solucionado Gamarra este problema? Claro, hoy uno en realidad diría, ¿por qué no lo solucionás vos, no? ¿Por qué tenés que acudir al otro? Pero, ¿por qué se acude? Porque los otros tienen un nombre, una tradición que uno puede utilizar. Y los glosadores hacían eso. Decían, bueno, ¿cómo resolvería Ulpiano esta situación? Ah, la resolvería de esta manera. ¿Ulpiano la resolvería de esa manera? No tenemos la más pálida idea de lo que haría Ulpiano, ¿no? Podríamos hacer el mismo ejercicio hoy en día. Si Ulpiano se encontrara con las apps de Rappi y de pedidos ya, ¿cómo las regularía? Y no tenemos la más pálida idea. Podemos hacer una serie de ejercicios mentales, pero lo cierto es que Ulpiano jamás se prefiguró que podría existir algo así como pedido ya. Probablemente le encantaría a Ulpiano, pero no lo sabemos. Ahí va, como dice Bentancur, queda de antecedente para futuros casos de consulta. Claro, Mansilla propone contactarlo con la Ouija a Ulpiano. Este, problema es que nos va a hablar en latín Ulpiano. Mi latín es, pero gato del demonio. El problema es que mi latín es bastante de provincia, ¿no? No sé, capaz que su latín es mejor que el mío, Mansilla. A ver, gato, ¿qué querés? ¿Eso querés? No hace tanto frío. Ay, Dios. Eh, no lo rezongo, Bentancur, pero me saltó a traición. Bueno, concentrémonos, no nos distraigamos. De Lima se llama Poncio, como no podía ser de otra manera. Este, ahora lo que nos vamos a, no, Pilato no, Poncio solamente. Ahora lo que nos vamos a concentrar, no se distraigan. Ahora lo que nos vamos a concentrar es en uno de los tantos problemas que los glosadores van a intentar resolver en la Edad Media. Y van a intentar resolverlo y yo no les voy a dar la solución a este problema. Simplemente les voy a plantear el problema y quiero el objetivo de estos minutos que nos quedan, que son pocos, el objetivo es que ustedes entiendan la problemática.
No van a entender las soluciones, no porque ustedes sean tontos, sino porque no es el momento de la carrera para que ustedes entiendan las soluciones. Esto lo van a dar en una asignatura que se llama Derecho Privado Internacional, que lo van a dar en el futuro en la carrera. Yo lo que quiero en este momento es que ustedes entiendan el problema al que se enfrentaron los glosadores y eh, de alguna manera cómo los glosadores empiezan a solucionar este problema y generan una disciplina del derecho que hasta ese momento no existía. Los glosadores van a generar una disciplina, así como está el derecho constitucional, como está el derecho penal, como está el derecho civil. Los glosadores van a generar el derecho privado internacional. Es algo que hasta ese momento no existía y que va a empezar a existir a partir de la Edad Media, a partir de las universidades, de los glosadores y los posglosadores. Insisto, yo lo que quiero que ustedes me acompañen ahora en este camino es a entender el problema. ¿Cuál era el problema que los glosadores intentaron resolver? Vamos entonces al siglo VI, vamos a una Europa dividida. Recuerden, hacia Oriente vamos a tener el Imperio Bizantino y en Occidente los restos del viejo Imperio Romano se dividen entre distintos pueblos, los francos, los ostrogodos, los vascones, los suevos, los visigodos, los vándalos, los anglos y sajones, todo esto que ustedes están viendo acá. El asunto es que los romanos, el asunto es que cuando cae el Imperio Romano, parece que se me cortó un instante. Por lo menos me aparece un cartelito de que mi conexión es inestable. Pero toda mi vida es inestable, así que conjuga bien con el resto. Básicamente en estos territorios van a empezar a vivir diferentes gentes, diferentes tribus. Y todas estas tribus van a empezar a vivir juntos, van a empezar a convivir vándalos, suevos, pero también van a empezar a convivir romanos entre ellos. Y ustedes recuerden, efectivamente, estaba inestable mi conexión a internet. No terminó la clase. Se me cayó a pedazos mi conexión, pero bueno, creo que ya la restituimos. Y vamos a darle acá. No sé si va a funcionar eso, pero intentemos que sí. Cosas que pasan. No es el fin del mundo. Les estaba diciendo entonces, la idea es que se escucha, ¿no? Eh, creo que se escucha. Bien, El tema que dijo, Sí, sí. bien. Empiezan entonces a convivir personas de diferentes tribus, empiezan a convivir dentro del mismo territorio. ¿Cómo solucionaban este problema de gente de diferentes orígenes los romanos? Si ustedes se acuerdan, los romanos tenían una división entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿Se acuerdan de eso, no? Es decir, a los ciudadanos se les aplicaba un derecho y a aquellos que no eran ciudadanos se les aplicaba otro derecho. ¿Cuáles eran esos derechos, esos ordenamientos jurídicos? Ahí va, los estatus, tenían el status civitatis, es decir, eran ciudadanos romanos. Ahí va. ¿Y cómo se llamaba el derecho que se le aplicaba a los ciudadanos? Acá hay dos opciones. O Ius se me cayó el Gentium. internet. No, no se me cayó. Estaban tímidos. Fernández El dice, propio, bueno, Fernández dice el ius gentium, en realidad el ius gentium es el que se le aplica a los extranjeros. El derecho que se aplica, ahí va, como dice de Lima, el derecho que se les aplica a los ciudadanos romanos es el ius civile, es decir, el derecho civil, el derecho de los ciudadanos. El derecho civil es el derecho que tienen los civites, el derecho de los ciudadanos. El ius gentium, o derecho de gentes, es el derecho de los extranjeros. Vean ustedes que los romanos siempre aplican derecho romano. Nunca aplican un derecho que no sea el romano. Al extranjero le aplican derecho romano, que es el derecho de gentes. Y al nacional, al ciudadano, le aplican
derecho romano, que es el derecho civil. Pero los romanos nunca aplican derecho extranjero. Los romanos jamás van a aplicar derecho germánico. Los romanos jamás van a aplicar derecho egipcio. Los romanos jamás van a aplicar derecho cartaginés. Los romanos siempre aplican derecho romano. Esto es importante. El problema es que con esta convivencia que se va a empezar a dar en Europa, empiezan a convivir personas de diferentes nacionalidades. Y acá es donde empieza a complicarse el asunto del derecho internacional privado. Más o menos vienen siguiendo hasta acá. Si tienen dudas, ahí va, como dice Bentancur, un conflicto de leyes. Pensemos en la siguiente hipótesis. Esto pensémoslo en abstracto, para que ustedes vean el problema al que se enfrentaron los glosadores y cómo le dieron respuesta. Pensemos en el siguiente problema. Ustedes saben lo que es un contrato. Deberían saberlo. Ya lo hemos visto en el curso, ya hemos visto diferentes ejemplos de contratos. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos personas del cual surgen obligaciones. Básicamente eso es un contrato. Ahora, el ejemplo de contrato que nosotros hemos visto siempre implica que ambas partes de ese contrato coinciden en nacionalidad, coinciden en el lugar donde lo celebran y sobre el objeto que lo celebran. Ahora les voy a complicar la vida y les voy a complicar la vida de una manera que ustedes no se imaginan. No se imaginan todo lo que les voy a complicar la noche de hoy, en estos minutos que nos quedan, que son poquitos. Ustedes recuerdan que para que exista un contrato tiene que haber capacidad, consentimiento, objeto y causa. Esos son los elementos esenciales de los contratos. Todos los contratos, absolutamente todos, tienen capacidad, consentimiento, objeto y causa. Ahora, les pregunto, ¿la capacidad cuándo se adquiere? La capacidad de ejercicio, es decir, la capacidad para celebrar un contrato. En el Uruguay, ¿cuándo se adquiere la capacidad? Sí, Mansilla. Se arrepintió. No encuentra el botón de desmutearse. Sí, creo que Mansilla no llegó a la mayoría de edad. Por eso no se Hola, puede. Ay, ¿se me pudo. escucha? Sí. Porque tengo, me aparece el cartel también de internet. A la mayoría de edad, los 18. Ahí va, la mayoría de edad, los 18 años se adquiere la capacidad. La segunda pregunta, García capaz que lo sabe. ¿Esto es así en todo el mundo? No, No necesariamente. ¿Quería agregar algo pero más, García? claro, lo que yo quería decir que no sé si es muy cierto o cómo explicarlo, pero es como, no sé si los 16 años, por ejemplo, podés emanciparte, se llama. Sí, yo creo que no ha habido un menor emancipado desde Ah, 1965, pero sí bueno, existe la emancipación. pero sigue existiendo. Sí, 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 hasta donde yo recuerdo existe la emancipación en Está, el código. bueno, en ese caso, sos una persona que podrías celebrar un contrato, Ya me complicó el ¿no? ejemplo, García, todavía más. Ya Perdón. como si no le hubiese complicado yo lo suficiente. No, no, no pida perdón, pues está bien lo que dice. Acá Montaño le dice a usted, García, que ella es emancipada. Para ponerle, para que usted vea que me equivoqué yo en realidad. Pensemos lo siguiente, la capacidad en algunos países, tenemos este país acá a la derecha, se adquiere a los 18 años. Pensemos en otro caso, el país de acá a la izquierda, la capacidad se adquiere a los 21 años. Ahora, pensemos que este individuo y este individuo ambos celebran un contrato. Para el contrato se requiere capacidad, consentimiento, objeto y causa. Centrémonos en el elemento capacidad. Este país exige una capacidad de 21 y este país exige una capacidad de 18. Pensemos ahora que este individuo que tenemos acá tiene 19 años. Pongámosle 19. Esta muchacha que está acá, ¿no? En este país más desértico, que le pide 19 años, ¿es capaz o no es capaz?
Es capaz. Es capaz. Y este individuo, pongámosle que tiene 28. Ya está, no la compliquemos. ¿Es capaz o no es capaz? En su país. Capaz. Es capaz. Este individuo que tiene 28, ¿es capaz o no es capaz en este país desértico de acá que pide a los 18? Sí. Es capaz. Bien. ¿Y esta muchacha que tiene 19 en este país, es capaz o no es capaz? No. No. Bien, acá se nos complicó, porque este muchacho tiene capacidad acá, tiene capacidad acá, pero esta muchacha solamente tiene capacidad acá. Si estos dos celebran un contrato, ¿ese contrato es válido o es nulo? García, a ver, dígame, ¿qué opina? Me parece que depende del país donde se firma el contrato, Bien, ¿no? acá García introduce la ley del foro, lo que es la solución de la ley del foro. Si estamos en este país, entonces, dice, si entendí bien lo que usted dice, García, si estamos acá, en el país más desértico, el contrato es válido. Sí, Ahora, si lo firmamos acá, el contrato deja de ser válido. claro, no lo puede firmar en realidad, claro. Ahí va. ¿Al resto qué le parece esta solución? Pero Bentancur dice que se aplica la ley del lugar. A ver, Mansilla, dígame. no, yo pensaría en la obligación de por sí. O sea, digamos que sí, en un país hay obligaciones, pero en el otro no, entonces se anularía. Bien, usted diría que si esta persona viaja acá, sería nulo porque no habría obligaciones. Podría ser. Zulbarán, ¿qué nos quiere decir? Y yo diría, siguiendo por la misma línea de Abril, que sería nulo. Incluso creo que, a ver, no he visto derecho internacional, pero aquí suponiendo cosas, creo que incluso para el país de la chica, teniendo en cuenta de que el chico está en otro país, en este país de origen de la chica dirían, bueno, pero ella ya no puede, no tiene la capacidad legal para hacer el contrato. Entonces, para mí, y sería nulo en ambos países, a pesar de que él sí tenga capacidad en el país de ella. No sé si me explico. Más o menos creo que le entendí. Acá el SINA dice tiene más que ver con el objeto del contrato. Bueno, acá ya le empezamos a complicar al SINA, pero me gusta el tren de pensamiento, como se dice en inglés. Este, déjeme, ya sé que levantaron antes la mano, pero Insaurralde, que no ha hablado hoy, dígame a ver qué opina. Buenas. Yo creo que en realidad si, por ejemplo, existe el consentimiento, el objeto y la causa, más allá de la capacidad, entendemos que cada uno es totalmente capaz en su propio territorio, en su propio país, entonces estarían como habilitados, entre comillas, para justamente poder celebrar un contrato totalmente válido. Claro, el asunto, coincido con usted, pero el asunto es que la muchacha tiene 19 y acá en el país verde se pide 21. La muchacha no llegó a 21. O sea, si la muchacha estuviera parada acá en este país verde, sería incapaz. Solamente es capaz porque está parada en este país que le pide una capacidad de 18. Si no, no llegaría. Pero en lo demás estoy de acuerdo con usted. A ver, Esteves, Hola, profe. Yo estaba pensando de que entonces el chico, ¿por qué firmaría el contrato con la chica si en realidad para el país del chico la chica no sería capaz? No sé si me explico con la pregunta. y bueno, porque le ofrece unas muy buenas condiciones en el contrato, digamos, la motivación es otra historia. ¿Por qué lo hace? O no sé, hacemos tantas cosas y no Claro, sabemos porque, por qué. claro, pero digo que, o sea, que no coincido yo al menos con que sería válido por ese hecho de que estabas diciendo que, bueno, para el chico en realidad la chica no tendría la capacidad de firmar ese contrato. Entonces, no creo que correspondería celebrarlo si para uno de los dos el otro no tiene la capacidad. Bueno, es que justamente esa es la pregunta. ¿Esta muchacha es capaz o no es capaz? Ese es el nudo de la cuestión. Acá Bentancur dice que se ve que algo más ha leído sobre este tema. ¿Usted cursó internacional privado o tiene algún antecedente con esa asignatura?
Porque No, leo... no, profe, no, pero me resultó interesante y justamente estuve leyendo en estos días algo así del tema de los contratos y todo que habíamos tocado algo incipiente en la clase pasada. ¿Y yo estoy en la disyuntiva porque ¿qué sucede si una persona para Argentina, un ejemplo, con 21 años es capaz, pero si se celebra en Uruguay el contrato y acá a los 18 ya es capaz de celebrar un contrato, ¿no pesa en donde se celebra dicho contrato? Esa es la disyuntiva que yo tengo. O sea, me llevó a pensar eso. Ahí va, usted ya ve otras cuestiones por las que se podría empezar a regir. A ver, Yo quiero no, ver una salida para que el contrato se celebre, ¿me explico? ahí va, usted quiere velar por la validez del contrato. Y no está mal lo que dice Bentancur, ya estoy con el resto de ustedes, no está mal. Ustedes piensen lo siguiente, si la muchacha esta de 19, síganme el razonamiento, más allá de la respuesta final, síganme el razonamiento para comprender el problema, porque este es el problema. Este y otros tantos son los problemas que resolvieron los glosadores y que al día de hoy no siguen del todo resueltos. Pero por eso quiero que entiendan la problemática más que las posibles soluciones. Podemos estar de acuerdo, sí, en que esta muchacha es capaz en este país y cuando viaja a este país pasa a ser incapaz. Pero pensemos nosotros en lo siguiente. eh, nos sirve a nosotros como sociedad global, como comunidad, sirve a los negocios, ustedes que van a ser licenciados en relaciones internacionales, al comercio internacional, a los negocios, a la seguridad jurídica de la que tanto se habla. No siempre estamos hablando de la seguridad jurídica como un bien a proteger. Esta idea de que la muchacha acá es capaz, acá es incapaz, acá es capaz, y a medida que va pasando fronteras, pasa de ser capaz a incapaz, capaz, incapaz, capaz, incapaz. Es como, porque además la validez del contrato depende de eso. Entonces, la muchacha está acá, el contrato es válido, pero la muchacha cruza acá a comprar garoto, cosa que no debe hacer, y el contrato milagrosamente es nulo. Pero la muchacha compró los garotos y volvió acá y el contrato es válido de nuevo. Es como que complejo, ¿no? Es como una situación complicada. Es cierto, si vamos a la puridad, ella es capaz en este territorio, incapaz en este. Entonces, lo lógico sería lo que ustedes me mencionaban. Pasa acá, es nulo el contrato. Vuelve acá, es válido. Pero si vamos a la práctica del día a día, se empieza a complicar la cuestión. Porque además, esta muchacha va a hacer muchos trámites en este país porque tiene la capacidad de hacerlo, y supongamos que este muchacho va a este país. Esta muchacha va a poder firmar el contrato. Ahora, cuando él vuelva y se lleve este contrato, milagrosamente este contrato pasa a ser nulo, aunque la muchacha nunca haya dejado su país porque en este país no tiene capacidad. Ya sé que es un poco entreverado y que es un jueves a la noche y que estamos todos muy cansados, pero lo que quiero es que entiendan la problemática. Esto es una problemática que los romanos no conocieron. Esto es un problema que los romanos no tenían, porque si los romanos se enfrentaban a un extranjero, se enfrentaban en el sentido de que iniciaban algún tipo de relacionamiento jurídico con un extranjero, lo solucionaban aplicando derecho romano. No necesitaban aplicar el derecho de otro país. Esta persona era capaz o incapaz según el derecho romano, no había otra cuestión. Y si no era ciudadano, se le aplicaba el derecho peregrino, un derecho especial para los extranjeros. Eso no existe más. La distinción entre derecho para ciudadanos y derecho para extranjeros no existe más. Desde Caracalla, que dio la ciudadanía a todo el mundo, esta distinción no existe más. Los glosadores no pueden darse el lujo de resolverlo utilizando el derecho romano. Y sin embargo van a empezar a intentar utilizar el derecho romano para resolver estas situaciones. Insisto, yo lo que quiero que ustedes entiendan es la problemática, es el problema. Me parece que este ejemplo es bastante simple, bastante sencillo, cómo va cambiando la ubicación. Acá Bentancur decía algo interesante. Acá Bentancur decía algo interesante. Si la persona tiene su domicilio, ustedes saben lo que es el domicilio, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿y qué es el domicilio?
O sea, yo pongo en mi información legal donde yo habito y, por ejemplo, cuando entré a la facultad me pedían un registro de domicilio para hacer, Bien. por ejemplo, la vía de Zoom, para tener más chance, digamos. Ahí va. En realidad, no. El domicilio es bastante parecido, pero no exacto. El domicilio es donde uno tiene su residencia habitual con ánimo de permanencia. Son dos elementos, el elemento objetivo y el subjetivo. El objetivo es la residencia habitual. Habitualmente resido en Montevideo, yo, y el ánimo de permanencia. Tengo el ánimo de permanecer en este lugar, Montevideo. En realidad no tengo el ánimo de permanecer, pero bueno, eso es otra discusión para otro momento. Pero bueno, si alguno me recibe en el interior, me voy chocho. Pero más allá de quejas personales, digo, el domicilio es ese. Acá Bentancur decía, bueno, pero en realidad vamos a regirnos por la ley del domicilio. Si esta muchacha tiene su domicilio en este país donde tiene capacidad, por más que cruce la frontera y venga al país de verde, va a seguir siendo capaz, por más de que tenga 19 años y por más que la capacidad aquí se adquiera a los 21. ¿Por qué? Porque la muchacha, por más que físicamente esté en este país, jurídicamente va a estar acá, en el país desértico este donde la capacidad se adquiere a los 19. ¿Se entiende la idea? Es decir, físicamente la muchacha cruza la frontera, pero jurídicamente su domicilio sigue estando acá. Y de esa manera esta muchacha puede cruzar todas las fronteras que quiera y no perder nunca la capacidad, por más que cambie el ordenamiento jurídico del país en el que esté. Y acá es donde la cosa se termina de complicar. Para el derecho privado internacional actual y el que forjaron los glosadores, existe la posibilidad de utilizar derecho extranjero. Y esto es algo que rompe un poco con la idea que todos tenemos. En el Uruguay, y esto es actual, no es de la Edad Media, en el Uruguay los jueces pueden aplicar derecho extranjero. Este es un ejemplo. Es decir, esta persona, en el lugar de origen, esta persona tiene capacidad. Por más que cruce la frontera, mantiene esa capacidad. Porque, insisto, la persona cruzó la frontera, pero jurídicamente sigue estando en su territorio. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Sí, claro, sí. ¿Cuánto falta? Nada, 2 minutos falta. Obvio que todo el mundo entendió todo. ¿Qué van a preguntar? Nada, No, no, sí. se entiende, se entiende. Bien, me dicen que se entiende, sí. Me quieren convencer. Zulbarán, dígame. Ahora me surgió una duda que no sé si viene acá al caso, pero ahora que estoy diciendo eso, que los jueces uruguayos como que toman derecho extranjero y todo lo demás, si un estadounidense que a los 21 recién es como mayor de edad, supongamos, y viene a Uruguay y tienen que juzgarlo por algo, como acá a los 18 años, ¿lo juzgan como adulto o se dejan llevar de que es estadounidense y lo juzgan como menor? No sé si viene al El caso, pero me derecho, surgió eso. el derecho privado internacional, todos ustedes quieren hablar de derecho penal porque les encanta. El derecho privado internacional es derecho privado. El derecho penal, como ustedes habrán visto en principios constitucionales, el derecho penal es derecho público. Todas estas reglas no aplican al derecho público, aplican al derecho privado. Contratos, tenencias, relaciones de familia, pensiones alimenticias, patria potestad, todo eso que es derecho civil, no lo que tiene que ver con el derecho penal. Esos son dos cosas distintas. ¿Quedó más o menos la idea? Mansilla, dígame. Perdón, sé que se va la hora, pero me surge una duda si estas dos personas, o sea, siguiendo el ejemplo anterior, conforman una empresa, digamos. Se rigen también por dónde, siguiendo lo que dijo Bentancur también, ¿no? Bueno, Porque, Mansilla, usted no tiene piedad. A ver, sí. En realidad, si conforman una empresa modernamente, están conformando una persona nueva. O sea que usted la complica y trajo un tercero a esta relación.
trajo un paleta que viene a meterse en el medio. Entonces, en realidad, eh, digamos, ahí nos metemos en otra cuestión de dónde tendría domicilio esa tercera persona, que podría tener incluso domicilio en un tercer país distinto. Por eso ya la vamos complicando cada vez más. Esto van a tener un año entero, bueno, cuando yo la cursé era un año entero, capaz que ahora es semestral, pero van a tener para ver cada uno de estos casos que yo apenas les hice en 20 minutos un resumen. De este caso pueden hablar 2 o 3 clases enteras en internacional privado, con diferentes soluciones, con diferentes ideas, diferentes hipótesis y diferentes reglamentaciones. Por eso yo les decía, en realidad la idea no es que ustedes se aprendan de memoria las soluciones posibles o que lo solucionemos nosotros. Yo lo que quería plantearles, si alguno se tiene que retirar, adelante, pues ya son las 22:01, no los quiero retener más de lo debido. Pero lo que yo quería transmitirles de alguna manera es la problemática a la que se enfrentaron los glosadores y que los glosadores intentaron resolver a través del uso del derecho romano, a través de eso, a través de glosas, a través de anotaciones marginales en las que se preguntaban cómo resolvería Ulpiano este problema que yo acabo de ponerles a ustedes de un contrato con 2 personas con diferente nacionalidad, con diferentes capacidades, con diferentes derechos. ¿Cómo lo resolvería Ulpiano? ¿Cómo lo resolvería Gallo? ¿Cómo lo resolvería Papiniano? ¿Cómo lo resolvería Paulo? Básicamente los glosadores hacían eso, ese era el trabajo que ellos intentaron hacer. Y haciendo ese trabajo, tampoco González, eso lo encontramos más reciente, pero intentando hacer eso, intentando resolver esos problemas, esas problemáticas, los glosadores crearon una disciplina nueva, el derecho privado internacional, que hoy se encarga, el derecho privado internacional, hoy se encarga de regular las relaciones entre 2 personas que tienen algún elemento de extranjería. Dicho eso, ya sé que, ya sé que se terminó el tiempo de clase. Quería decirles que en la plataforma EVA vamos a subir un trabajo que es un capítulo del libro de Quintín Alfonsín. Quintín Alfonsín fue catedrático de Derecho Privado Internacional en esta casa de estudio, en la Facultad de Derecho, allá por la década del 50, 60, si mal no recuerdo. Y a mí me parece que es uno de los trabajos más detallados y más profundos acerca de el rol de los glosadores y el origen del derecho privado internacional dentro de la Edad Media. Nosotros esto, por lo general, no se lo damos a sus compañeros de abogacía notariado, porque de alguna manera nos parece que, digamos, ocupa un tiempo de clase que preferimos dar otras cosas en abogacía notariado, pero para ustedes que hacen relaciones internacionales parece ser un tema importante e interesante, ¿no? Es decir, ustedes se van a dedicar mucho a lo que tiene que ver con elementos internacionales y parecería estar bueno que ustedes empiecen ya desde ahora, desde primer semestre de la carrera, a internalizarse con estos problemas y con estas problemáticas. Dicho eso, aprovecho la pregunta de parada. Eh, la idea es que la clase quedó grabada. Se cortó ahí un momento, capaz que una parte de la clase se pierde en el éter, porque estas cuestiones tecnológicas son así. Pero yo tengo por costumbre, y esto es una costumbre mía personal, grabar las clases y subirlas a YouTube, que tengo un canal de YouTube, no porque me crea influencer, sino porque yo sé que si yo las subo a la plataforma EVA, se me van a empezar a llover correos electrónicos. Ay, la subió en MP4 y a mí la computadora solo me abre WMB y solo me abre web y no sé qué, y no puede subirla en otro formato y no la puedo descargar en el celular y no sé qué. Me van a empezar a romper los quinotos. Entonces yo, consciente de esta realidad, lo subo a YouTube donde nadie me va a decir, ay, a mí YouTube no me anda, porque es mentira, todo el mundo YouTube le anda, no me mientan. Este, claro, así que
Nada, se suscriben, le dan suscribirse, de suscribirse, activan la campanita para que los avise de nuevos videos y lo ven ahí. Insisto, no sé si va a quedar completo, pero la idea es subirlo ahí. Eso lo hago yo porque a mí me gusta hacer eso, eh, para no tener que subir después la diapositiva a la plataforma EVA y que ande una diapositiva ahí con memes de perritos y cosas totalmente carente de contexto y digan, ah, este es un ridículo. O sea, tiene un contexto en el orden de la clase. El link es, el canal, perdón, Montaño es Ismael Porta Cabrera. Tampoco me maté demasiado con el nombre. Bentancur dice muy buena clase, otro nivel, suscribirse sin duda. Gente, ya son las 22:06. Los despido, nos encontramos la semana que viene. Tengan buen fin de semana, disfruten, estudien y no hagan como sus compañeros, sus antecesores, estudiantes medievales. No tomen de más y si tomen de más, no incendien nada, no rompan nada. Mantengan el orden y si bebe, no use el celular ni conduzca. Buen fin de semana, estudien, cualquier cosa a las órdenes. Eso que dice Profe, Chilif, yo no sé si adherir. Sí, Zulbarán, dígame. disculpe que lo ataje. En la próxima clase seguimos con... La próxima clase creo que íbamos a ver contrato de vasallaje y algo más de fuentes del derecho en la Edad Media. Creo recordar. Perfecto, gente, nos vemos la semana que viene. Disfruten. Gracias, profe. Buen Gracias. fin de Mal porta. Adiós, García. Ah.